mundo está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Mientras se transmitían esas imágenes, se generó un terremoto a las 7:19 el 19 de septiembre de 1985 con una magnitud de 8.1. El sismo afectó a la zona centro, sur y occidente de México, en particular a la Ciudad de México. Superó en intensidad y daños al registrado en 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad. La réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre, también tuvo una gran repercusión para la capital al colapsar estructuras reblandecidas un día antes. Ante la carencia generalizada en el país de la cultura de protección civil, de protocolos de acción y de recursos de toda índole para las grandes catástrofes, el Sistema Nacional de Protección Civil no se creó sino hasta el año siguiente, en 1986. Esto con el Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, 10 años después, en 1996, y debido también a lo generalizado de la inacción y la minimización de las consecuencias por parte del gobierno, encabezado a nivel federal por el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, la situación vivida en las 48 horas siguientes al sismo fue un caos generalizado, que se palió considerablemente cuando la propia sociedad civil comenzó a organizarse en las acciones de rescate y asistencias de las víctimas y los damnificados. Un temblor de 7.1 tuvo su epicentro en la latitud 18.40 norte, longitud 98.72 oeste, a una profundidad de 57 kilómetros, a 12 kilómetros al sureste de Azochiapan, Morelos, en el límite con el estado de Puebla, a las 13 horas con 14 minutos y 40 segundos. Las delegaciones Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Xochimilco fueron las más afectadas en la Ciudad de México. Mundo Xochimilco reportó el suceso, a pesar que la comunicación en las primeras horas después del sismo fueron escasas y saturadas. Xochimilco. Nos encontramos transmitiendo desde el centro de Xochimilco, en el encuadro de la delegación, después de este tremendo sismo que nos acaba de sorprender, después del simulacro, casi en punto de la 1:15 de la tarde. Como ve, aquí se levantó el piso en esta carretera en la entrada de Guadalupe y Ramírez al centro de Xochimilco. Hay mucha gente. La iglesia de San Bernardino decía, quien, como verá usted, colapsó. Las primeras imágenes mostraban un daño en el asfalto que visualizaban el daño mayor alrededor de los pueblos de Xochimilco. Esta es la iglesia de San Gregorio. Sí, lamentablemente, pues bueno, las estructuras no aguantaron en esta ocasión. Y pues la verdad es que es muy complicado. Sin embargo, pues bueno, a pesar de todo esto, vemos que hay apoyo de la gente. Y el apoyo de la gente es muy importante. El apoyo fue inmediato, pero al viralizarse la información, la gente que se iba hacia una localidad bloqueaba el acceso por los carros que circulaban y estructuras que se habían derrumbado. El apoyo de víveres y las ambulancias ya no podían llegar. Rápidamente les comento que los que vayan a venir a apoyar, la verdad es que sí tiene mucha ayuda, pero los que vengan en carro, por favor, sean conscientes en cuestión de que ya hay mucha ayuda en ciertos lugares, ciertas zonas, ya no se requiere más, o más bien sí se requiere ayuda, pero en cuestiones de centros de acopio. Los centros de acopio ya... A diferencia de hace 32 años, la comunicación fue totalmente diferente. Las redes sociales fueron un arma de dos filos, ya que informaban, pero también llegaron a generar lo contrario. En este momento me encuentro en San Gregorio, en el centro de acopio que tenemos en este lado. Un servidor vino abriendo paso para las patrullas, porque no dejaban pasar. Muy importante es que si vienen,
vengan en grupos, traten de venir en menos carros. La verdad es que ya hay mucha gente y están estropeando ya las labores. No dejan pasar a las ambulancias, no dejan pasar a los carros que traen víveres. Pregunten, mejor vayan a dejar al centro de acopio las cosas. $37 años después, y 5 de réplica fuerte, se generó el acto cívico que dejó huella a los mexicanos y el simulacro de prevención. Hacia la glorieta, por favor. Caminen con precaución hacia la glorieta. Muy bien, pues siendo las 12:19 en este momento se tiene el simulacro desde ese suceso del 19 de septiembre del 2017 y pues nuevamente estamos aquí en San Gregorio, en donde podemos observar que en ese momento pues bueno, ya está arreglada la iglesia, la cúpula donde estaba caída junto con la campana ya está arreglada y pues bueno, en este momento, como les estaba comentando, es la alerta sísmica, el cual es un acto cívico que se está realizando por el suceso del 2017. Esta parte que les estoy mostrando, la casa que está hasta el fondo de color amarillo, anteriormente era de color rojo, es una casa del cual se generó por apoyos de diferentes instituciones y pues bueno, ya se tiene una entrada y todo el bardeado que se tiene después de 5 años de este suceso que se presentó aquí en la alcaldía Xochimilco, anteriormente delegación, donde informábamos lo que estaba sucediendo y sobre todo, pues bueno, muy importante es que tomen en cuenta todas las recomendaciones en cuestión de estos actos cívicos, el cual se tienen que respetar y no se deben de tomar en juego. Pues una vez más aquí, después de 5 años, estamos aquí en San Gregorio, Atlacpulco, y pues estamos observando, pues bueno, el acto cívico, como todas las personas lo están acatando. En el momento del suceso del sismo del 2017, la hora de las 12:19. También el piso ya se ve arreglado, en las calles a un costado también ya se están viendo esos arreglos y la iglesia como tal pues ya está abierta. Y bueno, esta es una de las casas que se generó en reconstrucción hace algunos años, exactamente hace unos 4 años. Se tiene 5 años de que se realizó o de que se generó el sismo y pues bueno, ya en esta ocasión ya vemos bardeados las casas que se fueron afectadas en este callejón. Y pues bueno, estas son las construcciones que se hicieron ya posteriormente e individualmente. Las familias de cada domicilio pusieron sus divisiones. Y este muro que estamos viendo es el muro que estaba tirado de aquí de la iglesia de San Gregorio. Como podemos ver, pues bueno, ya se regresó a la normalidad y lamentablemente posteriormente, a 2 años después, pues se generó la pandemia. También en esta parte, pues bueno, esta parte de construcción es nueva, en donde también estaban sacando escombros. Y así como esta casa y las construcciones que se le mostró anteriormente, pues bueno, anteriormente se tuvo
que levantar nuevamente San Gregorio. En este lugar, como podemos observar, a pesar de después de 5 años, no se ha construido todavía, apenas se ven los cimientos. Y pues lo único que se tiene ahorita es un local de tortas, donde esto era una casa habitación y tenía en la parte de abajo una tienda. Era un edificio de 2 pisos. Y pues como podemos observar, pues bueno, todavía siguen esos estragos del 2017, 5 años después de este suceso del sismo. Pues bueno, los mexicanos se unieron en ayuda a esta población, tanto de Xochimilco como también de la ciudad. Y pues así podemos observar esto solamente en San Gregorio, porque bueno, también San Luis estuvo afectado, en donde también se realizaron ya la reactivación prácticamente al 100%, y sobre todo porque 2 años después, como usted le estaba comentando, se presentó una pandemia en donde ahorita pues la gente, entre comillas, se está normalizando. Y por estas calles pues fueron unas principales en donde las personas del pueblo y también gente que venían a apoyar el día 20 de septiembre, pues era el lugar en donde estaban sacando los escombros, porque pues muchas casas de un costado habían sido afectadas. Como podemos ver, pues prácticamente restablecido casi al 100%, ya que, como les estaba comentando, hay algunas construcciones que todavía siguen sin construirse. A las 13:05, latitud 18.22, longitud 103.29, se generó un sismo de magnitud 7.7, localidad 63 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán. Nuevamente surgió el eco de 37 años. Se acaba de vivir un temblor aquí. ¿Están todos bien, güey, aquí? Deja, pido ayuda, güey. Sí. Otra vez, 19 de septiembre. No, te la luz, ¿sabes? No te va a pasar, güey. Yo les dije. Mira todavía, güey. Mira que está subiendo acá, verga. Grábale, chaponeo. Grábale, chaponeo. ¿Qué? Pues bueno, nuevamente, después del suceso de 5 años, estamos grabando otra vez este incidente de que está temblando. Y venimos exactamente de San Gregorio de hacer algunas tomas para esta cuestión. Pero se está nuevamente replicando. 37 años después del 85, 5 años después de este 2017,
Estoy en Avenida Nuevo León, aquí en Xochimilco, el cual pues bueno, podemos ver el canal que está todavía moviéndose. Se sintió un poco fuerte, de hecho las personas que veníamos en transporte se tuvieron que detener por esta misma cuestión del sismo, pero bueno, al parecer ya está tranquilizando un poco. El canal todavía sigue meneando, como se diría. Y pues bueno, como tal, las escuelas están empezando a suspender las clases, esto por el sismo que se presentó hace un momento, prácticamente unos minutos después de que se haya hecho la conmemoración del sismo del 2017, una réplica de algunos años, de 5 años. Después de 37 años vuelve a temblar, después de los 5, es decir, del 85. Pues bueno, ya todos prácticamente se van a su domicilio, los padres de familia están viniendo por sus hijos. Cerraron salones, van a cerrar la escuela, ya que sí fue un sismo un poco fuerte. Pareciera que es coincidencia, y la pregunta es, ¿estamos preparados para estos sucesos? Esto lo sabremos en una entrega más, en el eco del pasado.